Hola a todos. Seguro que más de una discusión han escuchado esta frase, ¿verdad? Eso no es verdadero feminismo. Se levanta como un muro y ¡pum! Se acaba el debate. Bueno, pues hoy vamos a analizar un texto que dice que esa frase no es lo que parece, que no es un argumento para nada, sino otra cosa. Vamos a meternos de lleno a ver qué es lo que, según este autor, se esconde detrás. Y aquí está, en todo su esplendor. Eso no es verdadero feminismo, el epicentro de todo este análisis. El texto que estamos viendo la llama un mantra, casi un escudo. Algo a lo que, según dice, muchas se aferran con uñas y dientes, da igual lo que tengan delante. Da igual las pruebas de lo que el autor llama, claro, el feminismo real. Entonces, la gran pregunta que se hace este autor es, ¿qué es esto realmente? ¿Es una diferencia de opinión, sin más, una simple cuestión ideológica? ¿O hay algo más profundo? Pues bien, el texto es, digamos, bastante claro al respecto. Dice que no es un argumento, que es un síntoma. Muy bien, pues este es el plan. Vamos a ver cómo lo desglosa el autor punto por punto. Adoctrinamiento, presión social, el coste hundido y el precio psicológico de equivocarse. Suena interesante, ¿verdad? Vamos al lío. Vale, según el texto, no estamos hablando de una simple opinión. No, el autor defiende que esta muralla se construye sobre tres pilares, tres fuerzas muy potentes: el adoctrinamiento y el chantaje, la presión del grupo y algo llamado la falacia del coste hundido. Vamos a verlas una a una. Empezamos con la primera razón, el adoctrinamiento emocional. Y ojo al subtítulo porque es potente, el chantaje de los derechos adquiridos. A ver qué significa esto. Y aquí tenemos el primer pilar según el texto. La idea, al parecer, es crear una especie de deuda histórica. Se lanza el mensaje de, si no eres feminista, renuncia a los derechos que nosotras os hemos dado. O sea, el planteamiento es que todo, absolutamente todo lo bueno que tienen las mujeres hoy en día, se debe al feminismo, y solo al feminismo. La consecuencia, pues que si criticas algo, no es que opines diferente, no, es que eres una desagradecida. Fíjense en esta tabla que lo resume muy bien. A la izquierda lo que el texto dice que el feminismo se atribuye, a la derecha lo que el autor considera que fue en realidad un progreso social general. El derecho a votar, pues sufragio universal. Derecho a la educación, avances para todos. Igualdad laboral, mejoras en los derechos de todos los trabajadores. La tesis del autor es clara, ¿no? Lo llama literalmente una apropiación de méritos. Y esto, según el autor, no se queda en la política o la historia, va a lo personal. Afirma que se educa a las mujeres contra los hombres, que el feminismo se presenta como el único refugio seguro. Es más, frases como nunca dependas de un hombre no se ven como un simple consejo de independencia, sino como una forma de sembrar la desconfianza y el conflicto. Y claro, esto nos lleva de cabeza al segundo punto clave, la presión social. Porque una cosa es la idea y otra es cómo se impone. Y aquí el autor se centra en el miedo al rechazo dentro del propio grupo. Ojo a esta cita, porque es el núcleo de esta segunda razón. La conformidad es la base de las relaciones entre mujeres. El texto no se anda con rodeos, no dice que sea algo deseable, sino que es la base, un mecanismo casi de supervivencia para no ser expulsada del grupo. Así que, ¿qué pasa si una mujer decide disentir? Según el texto, las consecuencias son bastante duras. Hablamos de ataques civilinos, de esos que no se ven venir, de rechazo social en toda regla, aislamiento. El autor llega a llamarlo una guerra social, un precio muy alto por pensar diferente. La conclusión del autor, por lo tanto, es que la mayoría no se declara feminista por una convicción profunda, sino por algo mucho más básico, por puro miedo. Miedo a que las suyas, su propio grupo de referencia, la señalen con el dedo y la dejen sola. Y con esto llegamos a la tercera y última razón. Ya hemos visto la parte emocional y la social, ahora vamos a la psicológica, a la inversión personal que se ha hecho en una idea. El autor lo llama la falacia del coste hundido. Vamos a definir esto rápido porque es un concepto clave. El coste hundido es esa inversión, ya sea de tiempo, de dinero o de emoción, que ya has hecho y que no puedes recuperar. Es como cuando llevas media película en mala vista y piensas, bueno, ya que he aguantado hasta aquí, la termino. Pues eso, sigues invirtiendo en algo que ya no tiene sentido, solo por no perder lo que ya pusiste. Pues bien, el texto aplica esto directamente a las activistas. Dice que muchas han invertido tanto pero tanto tiempo y emoción en la causa que admitir que estaban equivocadas sería, psicológicamente devastador. Sería como admitir que una parte enorme de su vida, de su identidad, ha sido un error. Y para que se entienda bien este dolor, este coste psicológico del error, el autor comparte una anécdota, una historia muy personal de hecho.
Nos cuenta su propio viaje, años de radicalización, de lecturas socialistas, de manifestaciones. Luego, las primeras dudas, al ver lo que él llama la hipocresía en su propio partido. El punto de no retorno, dice, fue el intento de independencia de Cataluña en 2017. Y la consecuencia, un proceso que él mismo describe como doloroso para admitir que todas sus ideas, pues, estaban equivocadas. Y lo dice con unas palabras, la verdad, muy crudas. Cito textualmente. Fue doloroso, muy doloroso, aceptar la gran cantidad de ideas de mierda que había defendido por décadas fue muy jodido. Lo usa para que entendamos desde su propia experiencia lo difícil que es mirar atrás y decir, en esto, en lo que creía ciegamente, me equivoqué de lleno. Y con esta experiencia como telón de fondo, el texto llega a su clímax. El autor lo resume así. El coste hundido de admitir que la ideología falló es enorme. Tendrías que reconocer que desperdiciaste tus años fértiles en una mentira. Y concluye. Es más fácil doblar la apuesta. O sea, es más fácil seguir adelante, por muy absurdo que parezca, que pararse y afrontar la verdad. Un mecanismo de autoprotección vaya. Así que para resumir todo lo que hemos visto, la tesis del texto es que la famosa frase «eso no es verdadero feminismo» no es más que un mecanismo de defensa, una forma de protegerse contra dos cosas, el dolor inmenso de admitir un error de vida y el pánico a que tu propio grupo te dé la espalda. Y esto nos deja con la pregunta final que plantea el autor, una pregunta que va mucho más allá del feminismo en realidad, y es esta. ¿Puede el coste psicológico de admitir que nos hemos equivocado ser tan alto que sea preferible seguir viviendo en el error? Ahí queda eso.